Meow. Let me get my hair down much better. Hola, bienvenidos a Steph TV. ¿Quién pasó solo San Valentín? Y solamente lloré como 5 veces nada más. Así que en honor de las pasadas festividades, les quiero contar mis traumas. Las citas, o sea, cuando sales con alguien como para ver si se va bien la cosa, pueden llegar a ser lo mejor o lo peor. Por alguna extraña razón, la verdad es que la neta nunca he tenido una cita como que, Digo, tampoco es que haya tenido 1,000 millones de citas, pero pues entre novio y novio uno empieza a volver a salir y especialmente esta última vez yo les tengo historias al por mayor. Pero hoy les voy a hablar de la peor cita que he tenido en mi vida y de la mejor también. Y vamos a empezar yo creo con la peor como para reírnos un ratito y luego ya con la mejor para que se vayan a su casita bien enamorados. Mientras yo estaba pensando cuál pudo haber sido la peor cita, hice una lista como de varias, lo cual es súper triste. Bueno, pero llegué a 2. Una en sí es porque él es una persona nefasta y la otra fue por lo que pasó, fue así de que, ¿es neta? O sea, ¿es neta? Pero como solo de una de esas salí molesta, esa es la que les voy a contar. La otra y las otras se las voy a dejar para mis videos de ¿la vez que? Y sorry si la persona con la que salí ve este video, pero admitámoslo, fue mala. Así que, mi peor cita fue con alguien que... Les voy a ser honesta, porque la verdad es que no me sirve de nada mentir y ni siquiera me debería dar pena decirlo porque nunca hice nada malo. Así que fue con alguien que conocí en Tinder. Ahora, esta era la tercera vez que salía con este niño. Y digo niño porque era más chico que yo. Ups. Llamémosle Pablo. Que ni al caso porque este sujeto es de Chipre y nada que ver el nombre. La primera vez que salimos, súper bien. Súper lindo, él es súper guapo. Hablamos, la pasamos súper bien. La segunda, bueno, no sé si es una cita, pero digamos que sí. Fuimos a una clase de bachata, así que padrísimo. Y la tercera me invitó a ver películas a su casa, que ir a su casa a la tercera cita yo creo que ya es aceptable. Yo iba saliendo después del trabajo y les dije que iba a pasar por comida para comer, cenar, mientras veíamos la película. Y él así de, no, yo te cocino algo. Y yo así de, uy, bueno, qué elegante. Total, nos vimos cerca de su casa y fuimos como a un mercadito a ver qué comprábamos para hacer de cenar. Como saben, yo soy vegan y entonces yo le dije, ay, X, cualquier verdura así nada más o al vapor, da igual. Pero bueno, total que la verdad es que no se veía que él supiera cocinar verduras, así que elegí yo las cosas y punto. Cuando llegamos a su casa, yo dije, bueno, al parecer a mí me va a tocar cocinar, pero bueno, no hay problema. Y mientras él se bañaba, yo cociné, cenamos, platicamos, bien. De ahí empezamos a ver la película, que creo que es la película de... Una que son las emociones de una niña que tiene en la cabeza, es de caricatura. Pero en algún punto de la película se quedó dormido. Así de que ronquidos, profundamente dormido. Y bueno, yo dije, no importa, yo termino de ver la película, igual está cansado, no pasa nada. La película se acabó y entonces yo así de, bueno, ¿cómo lo despierto? Entonces yo así de que, oye, ya me voy. Y él así de que, ¿quieres que apague la compu? No. Así que decidí ponerme mis zapatos así que haciendo 1000 ruidos. A ver si él así agarraba la onda, pero nada. Yo les juro que yo estaba a punto de googlear qué hacer cuando tu cita se queda dormido. Entonces yo le volví a decir así de que, hey, ya me voy. Ok, ¿sabes pedir un taxi?
Ah, porque para esto eran las 2 a.m. y él vive en una zona que para nada conozco y digamos que pedir taxis en chino no es mi fuerte. Entonces yo ya medio enojada le digo, no, pero pues yo ahí veo cómo me las arreglo. Bueno, sales del compound y a la derecha y llegas a una avenida y seguro ahí hay taxis. Y en eso yo me acordé que él había cerrado la puerta de su casa y entonces ahí sí le dije, oye, mínimo me puedes abrir la puerta. Y ya fue cuando se levantó, me abrió la puerta y me fui. Entonces yo caminé de regreso por donde habíamos entrado, solo para darme cuenta que esa entrada ya estaba cerrada y no había nadie alrededor a quien le pudiera preguntar. Hasta que, bueno, yo regresé y a lo lejos vi dos almas solitarias y lo seguí y di con otra entrada. Y déjenme nada más decirle que si esto hubiera sido en México no tendría perdón, porque seguramente me hubieran matado en la calle a esa hora y en rumbos así. Digo. Y en eso me llega un mensaje. Si encontraste o necesitas que baje. O sea, después de media hora. Y nada más le contesté, tú sigue durmiendo. Like, ¿qué esperaba? Obviamente no morí, pero hombres, por favor, mínimo asegúrense de que se va bien a su casa. Ahora sí, la mejor cita de mi vida. La verdad es que yo no tengo ni que pensarlo ni dos veces. Esta cita ha sido la mejor de mi vida, así como esas de las películas, así. A este hombre llamémosle Miguel. Me encanta porque los nombres no tienen nada que ver. A este hombre también lo conocí en Tinder. No me juzguen. Total, esta sí fue la primera vez que salíamos y teníamos ya hablando como unas 2 semanas. No me acuerdo. Nos quedamos a ver fuera de una estación de metro de muy dudosa seguridad. Y ahí todo bien. Él es guapísimo. Me llevó a cenar a un restaurante vegetariano porque, él es vegetariano, así que puntos ahí. Y bueno, ahí platicamos, risa y risa, y es como una de esas personas con las que simplemente te puedes abrir y platicar, así. Y de ahí me dice que si quiero ir a ver una película, y la verdad que yo pensé que es como, pues la mayoría lo hacen, de que vamos a mi casa a ver una película. Digo, ustedes ya conocen la vieja técnica. Y en eso me enseña la cartelera del cine. Y oh my god, yo tenía siglos que alguien no me llevaba al cine. La gente todavía hace eso. Bueno, a mí con eso me mató. Total, fuimos al cine, en la película estábamos tonteando todo el tiempo, risa y risa. De ahí, en el mall donde estaba el cine, saliendo de la película, me dice, tengo que enseñarte algo. Ok, pausa. Para empezar, ahí ya sonó como de película. En las películas cuando alguien dice eso es cuando empieza el romance del amor de su vida. ¿O no? En eso me lleva a una terraza donde se veía una vista de la ciudad increíble. Ahí la neta es cuando yo morí completamente. Y bueno, ahí nos quedamos platicando un rato de muchísimas cosas, cosas personales, bromeando también de muchas cosas y bueno, increíble. Y en eso me dice, hay otro lugar también que te quiero enseñar. Y yo así de que, ¿hay más? Caminamos y estaba cerrado el paso para ese lugar. Aún así entramos, pero nunca llegamos al lugar de la vista porque un policía nos regañó. Y bueno, de ahí platicamos un rato más. Él me acompañó en taxi hasta donde yo estaba y luego él se regresó en taxi a su casa. Y bueno, para cerrar con broche de oro con un mensaje después para asegurarse que haya llegado bien a mi casa. O sea, de esas veces que te duermes con una súper sonrisa. Bueno, esa ha sido mi peor y mi mejor cita en mi vida. Me encantaría leerlas de ustedes en los comentarios. Ya saben que mi nombre es Stephanie Chávez y que hay videos nuevos en este canal todos los martes y los jueves. Que Dios los bendiga y nos vemos el jueves. Bye.